Buenas tardes, bienvenidos todos a este seminario sobre la gestión de riesgos emergentes en el sector asegurador y más que de la gestión de riesgos emergentes vamos a hablar en este caso de los riesgos en sí. Tradicionalmente, dentro de las empresas financieras y empresas de seguros, se ha estado manejando una serie de determinados riesgos que desde el estudio de los primeros manuales de riesgos establecidos durante los años 80 y 90 siempre han sido los mismos, siempre han sido gestión de riesgo de mercado, gestión de riesgo de liquidez, gestión de riesgo de crédito, gestión de riesgo de liquidez, de fallido, riesgo de agencia, etcétera. Todos estos programas de riesgo, todos estos tipos de módulos de riesgo siempre han ido en una línea en la línea temporal de los años 80, 90 y primeros 2000, los cuales no se habían producido grandes riesgos, grandes fallos, grandes crisis, grandes épocas de inestabilidad, eran unos escenarios de una volatilidad mucho más controlada, era un escenario mucho menos cambiante que el actual, pero en la época en la que estamos se nos cruza un tipo de nuevos riesgos que vienen dados por una excesiva volatilidad en los mercados. Fijaros ahora, por ejemplo, las bajas tasas de tipo de interés, las bajas rentabilidades de los bonos de los gobiernos europeos, las altas volatilidades que está habiendo con la libra. Adicionalmente podemos ver que toda esta revolución tecnológica también está afectando al mundo de los seguros y la banca. Por ejemplo, uno de los ejemplos más claros a poner es que el Banco Español BBVA, que supongo que muchos de vosotros conocéis, uno de sus últimos CEOs ha sido un programador, un profesional que empezó de programador en BBVA. Entonces, es la importancia de la que la huella digital está dejando en todos estos nuevos riesgos emergentes. Asimismo, determinados riesgos van a tener que ser cubiertos porque las maneras de asegurar nuevas figuras van a surgir. Va a surgir también nuevos, digamos, hechos asegurables, nuevos formas de seguro, nuevas formas de competitividad sobre las tarifas del seguro y todo esto viene también enfocado por una guerra de precios en el mercado del seguro. Por lo menos en España y en Europa los precios del seguro están yendo a la baja. Y toda esta guerra de precios hace que junto a la revolución tecnológica surja un nuevo escenario de riesgos. Ahora lo vamos a pasar a ver. Eh, Como veis, bueno, esta es la portada del seminario, son las nuevas tendencias y riesgos en el sector asegurador. Y vamos a dividirlos en 5 bloques. Lo que son el escenario de tipos de interés bajos, el envejecimiento de la población, la digitalización, nuevos riesgos y la crisis que se espera que desemboque en Europa por lo menos en 2020. Empezando con el primero de ellos, quería poneros una noticia sobre los tipos de interés bajos, para que veáis a qué tipo de riesgos nos estamos abocando. El primero de ellos es una noticia de 5 días, que es un periódico de economía español, en el cual se analiza cómo los bajos tipos de interés llevaron a Allianz Seguros a ganar un 41% menos. Este escenario de tipos de interés es uno de los nuevos riesgos que van a tener que asumir y que ya van asumiendo un tiempo las entidades aseguradoras. Lo que esperaban que con las inyecciones de liquidez del Banco Central Europeo se produjese un repunte de los tipos de interés, pero este repunte no se está produciendo. Se produjo brevemente mediante las emisiones de la Reserva Federal en Estados Unidos, pero no han conseguido traer ese escenario de tipos de interés altos eh, para, eh, para, para la economía real. Entonces, lo primero que marca
este escenario tipo de intereses plantea varios problemas. El primero de ellos es que como os he hablado antes de la guerra de precios, que me adelanta un poco, hace que las primas de seguro por asegurar los mismos riesgos bajen. Es decir, toda esta inclusión de determinados buscadores de seguros, como son Rastreator, la póliza, etcétera, que te enseñan diferentes alternativas de riesgo asegurado. Por ejemplo, vas a hacerte un seguro de riesgo de vida entera o un riesgo o de fallecimiento y ves que tienen diferentes precios y cada vez la guerra de precios es más recrudecida. Las empresas no estaban ganando dinero tanto por su performance técnica, es decir, por el cómputo de primas menos gastos menos siniestros, sino por las inversiones asociadas. Este tipo de inversiones asociadas son el dinero son las inversiones que la compañía hace con las primas que le entran. Entonces, cuando emite una póliza, recibe una prima, y si estamos diciendo que la guerra de mercado hace que la diferencia entre primas, siniestros y gastos no sea positiva, las entidades aseguradoras lo que conseguían era generar beneficios por medio de las inversiones. Entonces, los tipos de resultado financiero en los que ayudaban a arreglar estas cuentas. ¿Qué es lo que está pasando? Está pasando que las alternativas de inversión son cada vez más difíciles de conseguir unos tipos garantizados, unos tipos de rentabilidad altos. Entonces, cada vez los bonos alemanes son negativos, el español a 10 años es muy bajo, los italianos también, y ya no es una opción atractiva para los ahorradores. Entonces, eh, en un primer lugar, para los nuevos clientes no están consiguiendo esas cuotas de mercado que conseguían antes, y para los viejos clientes que establecieron contratos de seguro de este tipo, contratos de ahorro con entidades hace años, venían de escenarios de tipos de intereses mucho más altos. Por ejemplo, yo recuerdo productos en España de ahorro que estaban ofreciendo en torno a un 4% de rentabilidad. Aquellos clientes que tienen todavía un producto de estas características, es decir, tenían un producto de ahorro a un 4%, un 3%, que, bueno, son gente que, por supuesto, ni va a rescatar el plan de pensiones, ni va a rescatar el producto de ahorro, porque son unas rentabilidades altísimas. Entonces, está haciendo que esos tipos garantizados que garantizan a los clientes de entidades aseguradoras sean incapaces de encontrarlo en el mercado real. Entonces, este problema genera quien tenga comercialización de productos de ahorro está abocado a pérdidas, salvo casos de aseguradoras de nicho muy concretas o que tenga una estrategia de inversión mucho más agresiva. Por ejemplo, intentando comprar bonos de países pues, más periféricos, bonos de países que ofrezcan rentabilidades más altas, pero todo esto influye en una valoración mucho menor de esos bonos, en una asunción de riesgos mucho mayor, en un credit risk mucho mayor y en un riesgo de la contraparte mucho mayor. Por eso, este es el primer escenario que queríamos comentar y que queríamos compartir con vosotros. Otro problema es el envejecimiento de la población. Por ejemplo, otra noticia que exponía Mafre alerta de que el envejecimiento de la población afectará a la estructura de la economía. Por supuesto que va a afectar a la estructura de la economía. En los planes de pensiones, tal y como hoy los concebimos, por ejemplo, en España, que hay un sistema público de pensiones, a día de hoy ya no van a ser rentables, y muchos de nosotros, yo soy de España, por ejemplo, no tenemos claro que nuestras aportaciones a la seguridad social vayan a redundar en una pensión en el futuro. Entonces, cada vez en España, por ejemplo, la pirámide de la población tuvo un gran crecimiento entre los años 50 y 60. Fueron en los años del 36 al 39 fue la Guerra Civil Española, luego fue una época de 10 años de posguerra y luego empezó un poco la bonanza económica y con la apertura de la economía española a la economía de mercado, que produjo que los españoles se lanzasen a tener hijos. Pues todos esos hijos
que tuvieron los baby boomers españoles, ahora son gente que está al borde de la jubilación. Entonces, o ya están jubilados o muchos de ellos llevan 10 años jubilados. Entonces, en un sistema de reparto proporcional, en los que los trabajadores en activo cubren las pensiones de los actuales pensionistas, debería ser una buena idea para las compañías de seguro, pero por otra parte la crisis que se está generando y la no estabilidad de la economía no está haciendo que los españoles estén teniendo capacidad de ahorro suficiente para poder invertir en aquellos planes de pensiones privados. Estos son uno de los problemas por los cuales no están consiguiendo convertir esa tasa de conversión de negocio que debería estar llegando. Adicionalmente, el riesgo de longevidad está suponiendo un problema para todos aquellos aseguradores que tienen una gran cartera de rentas vitalicias. Todas estas rentas vitalicias son rentas en las cuales tú estás haciendo aportaciones únicas o periodificadas para que a partir de cierta fecha de tu jubilación o cierta fecha estipulada tengas una renta por la cual se te paga cierto dinero todos los meses. Entonces, ese cálculo actuarial está estipulado en torno a una mortalidad que normalmente está estimada en el momento de esas primas. Pero lo que está ocurriendo es que cada vez, y esto es un efecto positivo a priori, y gracias a Dios sí que está habiendo mayores avances médicos, mayor conciencia sobre la salud, mucho menor consumo de tabaco, mucho menor consumo de alcohol, mucho menos la gente, por ejemplo, en España hace unos años tampoco tenía esa conciencia de la seguridad vial. Se está poniendo mucho, la gente mucho más, se pone mucho más el cinturón, conduce con mucha más precaución. Y todos estos efectos combinados están generando un escenario de cierta longevidad en la población, lo que hace que estos aseguradores tengan que enfrentar a sí mismos estos problemas de longevidad, porque en el caso de que una persona viva demasiado, que tenga una renta vitalicia de estas características, no, no trae expectativa de ganancia al asegurador. Por eso este efecto combinado son efectos que hay que ponderar, mitigar. Una de las cosas más novedosas que se están llevando a cabo es el diseño de los llamados Longevity Swap. El Longevity Swap es un producto de reaseguro que cubre el riesgo de longevidad. Entonces, es un producto que se contrata eh, con, con una reaseguradora, siendo, como hemos hablado antes en otros seminarios sobre el accidente o sobre el accidente y la reasegurada. Entonces, el Longevity Swap transfiere el riesgo de los pensionistas que van a vivir más de lo esperado a un banco, a un banco o a una reaseguradora. Pues ese objeto de reaseguro es una de las posibles mitigaciones de este riesgo de longevidad. Vale, la digitalización. Como sabéis, estamos aumentando como humanos nuestro conocimiento en términos de IT, de informática, de aumento de las capacidades informáticas de cada una de las empresas, de sistemas, etcétera. Esto lleva a que cada vez tenga más peso la digitalización y el peso de las tecnologías dentro de la compañía. Si os ponéis en contexto, hace años las entidades aseguradoras eran realmente estructuras enormes, piramidales, en las que había un montón de personal de gestión administrativa, con procesos mucho más largos, mucho más tediosos, mientras que a día de hoy muchos de esos procesos están entrando en la automatización, en la robotización de procesos, por ejemplo, en emisión de pólizas, eh, por ejemplo, en Data Learning. Ahora vamos a hablar de unos ejemplos en concreto. El primero de ellos es
es el uso de los canales de distribución. Uno de las cosas que se está observando, uno de los hechos que se está observando es el aumento de los canales de distribución online con respecto a los agentes y corredores. Uno de las mayores ramas de suscripción que tiene la compañía de seguros a día de hoy es mediante su página web y mediante sus agencias vinculadas por buscadores de internet. Se prevé que esto siga en un entorno en el que, por ejemplo, la generación millennial, en la que pues, por edad me encuentro, ya no tenemos esa paciencia, esa manera de trabajar, de ir a un corredor, a un agente que te haga el seguro, que te lo emita, sino que ya somos un tipo de consumidor que nosotros ya esperamos poder hacerlo todo prácticamente desde casa. Coger, incluso hacer nuestras propias fotos al coche, nuestras propias cuestionarios de salud, etcétera, para suscribirnos y darnos de alta. Entonces, el, este tipo de canales se prevé que vayan aumentando y, por supuesto, vaya bajando también el de los corredores vinculados. Esto, aunque a priori suponga una alta inversión para la compañía para establecer toda esta manera de suscripción, en el fondo es un ahorro a largo plazo porque al final mantener las estructuras de agentes, corredores y oficinas abiertas en determinados puntos es es costoso, no es tan accesible a todo el mundo. Por ejemplo, el Internet al final es casi 100% accesible. Pocos sitios ya a día de hoy, en plena era de la digitalización, no tienen, no tienen tanto penetración en el mercado. Otra cosa de las que quería hablar es de la robotización. Muchos de los procesos que se están incluidos dentro de las compañías aseguradoras, la robotización está tomando un papel fundamental en todos ellos. Por ejemplo, la emisión de pólizas o la suscripción, muchos de los procesos ya están plenamente robotizados. De hecho, se están haciendo un montón de ensayos sobre chatbots que son realmente robots con los que tú estableces contacto por mediante la página web de la empresa o mediante un teléfono o mediante cualquier otra app, un móvil, una aplicación de la aseguradora en la cual realmente un robot es quien te hace la entrevista, quien sabe lanzar las preguntas adecuadas, quien accede al modelo de tarificación para darte un precio sobre la prima de seguro y es al final el que está teniendo peso en estas nuevas formas de suscripción y de tarificación. De igual manera, sí que es verdad que siempre va a haber una gran cantidad de personal atendiendo, manteniendo estos robots, es decir, que es un reto, un futuro reto, un riesgo emergente que el sector seguros tenga una pérdida de empleo por estos robots, que seguramente sea verdad, pero no es verdad porque no es verdad en el sentido de que esta robotización siempre va a necesitar humanos que la guíen, porque al final el robot no es un ente que por sí solo se gestiona y por sí solo funciona, sino que tiene que haber revisión, tiene que haber especificaciones, es decir, que más se está esperando que como nuevo reto del sector asegurador, que las personas pasen de un plano operativo, en vez de un plano operativo, a un plano más de revisión, gestión, planificación. Entonces eso lo que hará es que el mercado de seguros sea mucho más formado y mucho menos operativo de operativa del día a día. Por otra parte, otro hito de la digitalización, sería el Pay as you drive en los seguros de coche. A día de hoy, algunas aseguradoras están planteando la solución de implantar unos dispositivos en los coches de las personas en las cuales eh, mediante pues un giroscopio, un medidor de velocidad, pues sepan un poco la manera de conducir que tienes, saben tus horarios de conducir,
si son capaces de someter acelerones, frenazos, de si eres brusco conduciendo, si respetas los límites de velocidad, si te cambias de carril rápido y similar, si pones los intermitentes, incluso algunos llevan una camarita para la gestión de siniestros. Entonces eso les permite a ellos saber cómo eres qué tan buen conductor eres. Este sistema lo que permite es poder ajustar a tu conducción, un buen conductor que nunca se salte el límite de velocidad, que por supuesto no hace frenazos, no adelanta en demasiado, respeta las normas y etcétera, pues al final del año tendrá una prima más reducida que aquel pues que se sepa que corre, se sepa que se excede en la conducción, pues eso es una de las soluciones que tiene el Pay As You Drive. Por otra parte está el Pay As You Live. Son aquellos seguros de vida que tienen recargos y bonificaciones debido al tipo de vida que tengas. Se lleva ahora mucho los wearables, las pulseras, las Fitbit, el Apple Watch que te dice los pasos que llevas, cómo te mueves. Hay gente que mete hasta lo que come para los recuentos de calorías y los recuentos de nutrientes que tienen. Entonces, esa información, si tú la cedes voluntariamente a la compañía, que es otro de los puntos candentes, que si quieres ahora hablamos un poco sobre ello. Otro de los puntos candentes que tiene es que si tú das más pasos, si tú te ejercitas más, si tú eres más proactivo con el deporte, estás más en movimiento, pues tengas una prima de seguro de vida mucho menor que una persona pues más sedentaria, con unos hábitos de alimentación más caóticos, con un tipo de vida más, pues eso, más sedentaria al fin y al cabo. Y lo que queríamos hablar antes es sobre las implicaciones éticas de todo esto. ¿Es ético que la compañía tenga todos estos datos sobre ti para luego poder ofrecerte un precio y diferenciarte del mundo? Pues en algunos países no, en algunos países no y con matices. Por ejemplo, en España, ya sabéis que la segregación de los seguros entre vida y no vida, en España sí se tiene por supuesto que en los seguros de no vida todos estos factores sí entran en juego, pero en los seguros de vida éticamente no se considera adecuado ni legal. En otros países, como por ejemplo Arabia Saudí, sí que se puede utilizar. Eh, pero eso ya depende de la regulación de cada uno de los países, de la maduración y sobre todo de que estos problemas se pongan de manifiesto y se lleven a las leyes, los parlamentos y, por supuesto, se pongan de relevancia estos problemas para que exista regulación, para que exista una adecuada, un adecuado comportamiento ante este tipo de penetración del sector asegurador en la vida de sus asegurados. Habrá gente que voluntariamente piense que es un buen paso, gente que pensará que es una demasiada intromisión en la vida privada, pero bueno, eso al final es un debate personal y veremos cuál es la regulación que se establece para cada uno de los posibles países. A ver, el siguiente punto son aquellos nuevos riesgos. Eh, cuando me refiero a nuevos riesgos, me refiero a los riesgos que se salen del ramillete tradicional de riesgos manejados por una entidad financiera. Con esto me refiero a los riesgos de ciber, es decir, ahora los riesgos de los ciberriesgos son mucho más diferentes. Realmente alguno dirá que con matices, pero las guerras muchas veces ya no se están librando en el campo de batalla, sino que se están librando prácticamente con ataques cibernéticos a empresas. Acordaos, en España hubo una brecha de seguridad por parte de Movistar hace un par de años. Eh, ha habido bancos con pérdida de datos, listas de clientes puestas al servicio del público. Realmente todos estos ataques que vienen de hackers, pues se habla mucho de los hackers rusos, de los de Corea del Norte, de China, de Estados Unidos, etcétera, generan que la información, la seguridad de la información que haya dentro de las entidades financieras
tenga que ser de una manera asegurada. Y estos riesgos de ciber, aparte de darte una compensación por la pérdida de esa información, deben darte una capacidad y una forma de salvaguardar esos riesgos. Más que un seguro operativo por el término monetario, tendrá que ser un seguro operacional en el cual puedas reponerte de esa pérdida de datos y puedan ayudarte con ello. Prueba de ello es que en muchos casos, por ejemplo, el seguro de hogar de Allianz en España incluye una opción de borrado digital de tus datos. Pues porque cada vez los seguros van siendo transversales al resto del mercado y al resto de las industrias, de tal manera que puedan pues expandirse por los límites de sus asignaciones. Por ejemplo, otro aumento de los nuevos riesgos de las entidades aseguradoras va a ser un aumento de sus riesgos operacionales. Es decir, eh, por ejemplo, el mapa de los riesgos operacionales de una empresa va a cambiar radicalmente con la inclusión de estos nuevos riesgos. Si como hemos hablado antes, tienes robotización, tienes lectura de datos, tienes otro tipo de maneras de ver el riesgo, de gestionar el riesgo y nuevos actores, pues tu mapa de riesgos va a cambiar. Con la robotización tendrás menos problemas de tiempo y optimización y eficiencia, pero a lo mejor tienes más problemas de dependencia realmente de una máquina para realizar el trabajo. Entonces, todos estos nuevos riesgos al final es un mapa tan amplio como el que quieras tú, como el que se quiera poner de manifiesto. Es decir, y algunos riesgos serán soltados rápidamente y otros serán siempre de, pues, más complicados de llevar o más complicados de gestionar. Por último, quería hablaros de la crisis de 2020. A ver, esto es una suposición, todo el mundo espera que venga un entorno de crisis, que venga se está anticipando una nueva recesión. Algunos dicen que mayor que las de 2008, otros dicen que no para tanto, pero por ejemplo en España se han publicado los primeros índices que generan pérdida neta de empleos a final de verano. Sí que es verdad que el escenario de tipos bajos parece que anticipa otra crisis, que esto está un poco ligado con lo que habíamos hablado antes. Los mercados financieros sí que se están deteniendo porque ante la falta de confianza de que vaya a llegar una crisis nueva, pues las entidades se van cubriendo y todo este entorno de crisis puede volver a hacer que al final las instituciones de seguros, que como en otros webinars hemos hablado, al final uno de los papeles que tienes es tienen el convertir el ahorro en inversión. En los modelos keynesianos de economía siempre se hablaba de que el ahorro era igual a la inversión. Eso no es tan cierto porque hay mucha gente que no tiene un ahorro productivo, pero sí que las empresas de seguros y bancos hacen que ese ahorro se genere inversión, porque compran bonos, porque compran acciones, porque compran inversiones, pues sí, en algunos casos más arriesgadas, etcétera. En el sector seguro suelen ser más conservadoras, pero en cierto modo sí que este escenario de tipos bajos puede abrir la puerta a un mercado de inversiones alternativas, de inversiones en derivados, en SPVs, en otro tipo de productos que haga que la rentabilidad de las acciones se mantenga alta. De la siguiente manera, como habla este escenario de tensión internacional, también viene un poco por la llamada profecía autocumplida, es decir, todo el mundo espera crisis, se comporta como si hubiese haber una crisis, al final lo que acaba generándose es crisis y todo esto tiene que intentar pillar a los aseguradores en un entorno de solvencia, en un entorno de prudencia y un entorno de estabilidad. Asimismo, el seguro debe ser por medio de sus planes de pensiones y su parte de ahorro captado en las épocas de bonanza, un colchón para el sector. Pero no se sabe todavía las consecuencias de esta crisis. También nadie previó la crisis de 2008 y ahora todo el mundo prevé la de 2020. No sé si tenéis la tendencia de que nadie se quiere bajar, nadie quiere que no pase. Y ya queda un poco abierto al debate.
Pues la parte de la presentación con esto queda vista, pero lo que quería por eso hacer una presentación más corta y dejar más apertura al debate para poder hablar con vosotros y que planteaseis algunas preguntas. Vanessa García pregunta que dice que se habla de la influencia de la innovación en la incorporación de nuevos riesgos y pregunta si se han identificado otros factores adicional a este. A ver, se habla de la influencia de la innovación en la incorporación de nuevos riesgos. ¿Se han identificado otros factores adicionales a este? Bueno, la identificación de los factores al final se realiza compañía a compañía. En este sentido, cada uno de las compañías tiene que hacer su mapeo de riesgos de manera independiente. Sigue habiendo un montón de compañías con un negocio muy tradicional, con un negocio muy de padre a hijo, muy de somos una mutua que viene si eres familiar de mutualista, etcétera. Y esas, pues muchas veces en ese sentido no, pero todas aquellas que avancen en la digitalización, que avancen en ponerse en el mapa en el sector, pues sí van a tener siempre el reto y nuevos riesgos. Javier Humberto del Águila pregunta que qué nos puede decir con respecto a los riesgos de incendio en almacenes. Bueno, a ver, no es un nuevo riesgo, no es una nueva tendencia del sector asegurador, porque es tan viejo como el asegurar algún tipo algún tipo de almacenamiento, por ejemplo, en almacenes al final importa mucho la suscripción, que los límites de suscripción de este tipo de riesgos pues queden cumplidos, que no se hagan excepciones a la norma. Por ejemplo, yo sé de alguna mala suscripción que ha hecho que se hayan asegurado almacenes de madera que no deben almacenarse porque tienen una gran capacidad de arder. Entonces, el siniestro es mucho más alto, pues es uno de los tipos de riesgos, pero como riesgo emergente de nuevo el sector asegurador no es. Pero sí es un riesgo que siempre se ha tenido en cuenta. Rafael Maya pregunta que a qué parte de la estructura económica podría afectar el riesgo de longevidad. Pues el riesgo de longevidad tiene en la parte pública, es decir, que también es un seguro, aunque esté gestionado por el Estado, al reparto de entre pensionistas y trabajadores. A día de hoy, un aumento de la longevidad hace que esas poblaciones de gente más mayor pues no se esté muriendo, o se esté muriendo más, bueno, no se esté muriendo nadie no se muere, sino que se muere mucho más tarde. Entonces esto implica que están cobrando pensión mucho más años. Por la forma que tienen algunas pirámides poblacionales, que ya no son pirámides, sino que son árboles poblacionales, la estructura del tronco no es capaz de aguantar toda la estructura de las hojas. Eso es por la parte pública y por la privada. El riesgo de longevidad está penalizando, como estábamos hablando en el comentario de la presentación, en las carteras de rentas vitalicias que que hacen que rompan el cálculo actuarial estimado a su emisión y puedan arrojar esas carteras a pérdidas. Y Alan Rodríguez pregunta si está permitido compartir la información personal de los asegurados estando apegados al GDPR. Con lo que hablábamos de los wearables y tal, no deberían obtenerlas de una fuente que no ha sido cedida voluntariamente la cesión de los datos. Es decir, los asegurados pueden voluntariamente adherirse a un programa de Pay as You Lie, por ejemplo, que si hablábamos de los pasos dados y el descuento en la póliza de seguro. Y muchas de estas informaciones también de todas formas están volcadas digamos, en Internet, en fuentes de datos, en lo que que mediante lo que es técnicas se conocen como Big Data Analytics, pues se pueden sacar, aunque no debería ser fácil tampoco. Rafael Maya pregunta de nuevo que cómo es la tendencia a la cobertura del riesgo de longevidad en mercados emergentes. Vale, en mercados emergentes de momento no se está teniendo en cuenta mucho el riesgo de longevidad porque son países mucho más jóvenes. Estamos hablando de a lo mejor de países como son Latinoamérica, países asiáticos, en la que no se está todavía dando el problema del riesgo de longevidad, porque son países en los que al final las tasas de natalidad son mucho más altas, las poblaciones están en crecimiento vegetativo,
eh, digamos, son países que con mucho más niños que los de las economías maduras, en los cuales por A o por B, pues por el ritmo de vida, por no sé muy bien cómo explicarlo, por capacidades en el entorno, no se está teniendo ese crecimiento poblacional. Entonces, de momento, en aquellos mercados emergentes, pues no se está teniendo una gestión de este riesgo porque no está suponiendo un problema. Está siendo más un problema en aquellos países con economías más maduras. Por ejemplo, en Europa es un hecho que ya no nacen niños, o nacen muy pocos niños en comparación con lo que nacían hace 10 años. Por ejemplo, salió una noticia que en España había más niños, más perros que niños menores de 15 años. Entonces es un poco el reflejo de cómo está el estado del pago de las pensiones y el riesgo de longevidad. Fernando Rodríguez pregunta que qué se puede hacer con los riesgos de suscripción que son aprobados por los altos directivos de la compañía. Pues no se puede hacer nada, porque al final muchas veces, mientras esté todo dentro de la política de suscripción, dentro de las matrices de suscripción, siempre se ve adecuado que ante un riesgo que se quiera aceptar tenga que ser firmado pues por un alto directivo. En ese caso tiene que haber un plan de viabilidad, una explicación muy clara de por qué se quiere aceptar ese riesgo. Siempre pongo el mismo ejemplo, pero al final una compañía de coches que no asegura muchos coches que tengan más de 200 caballos, en algún momento les ha llegado un jugador del Real Madrid, un jugador del Fútbol Club Barcelona con todos sus coches, pues, su Ferrari, su Porsche, su Lamborghini, y es un riesgo dejarlo ir, pero si lo calibras, dices el nombre que me da tener a este tío en mi cartera, eh, al final no va a conducir todos sus coches a la vez y, y bueno, y que rechazarlo es perder un montón de dinero, pues tendría que ser firmado por un alto directivo. Pero entonces son excepciones a los límites y normas de suscripción que se pueden cumplir más o menos, no a rajatabla, pero sí que es importante que vengan firmados y con un plan de viabilidad por parte de la directiva. Liz Paola Rojas pregunta que cómo se puede atender el fraude con estos nuevos riesgos emergentes. Pues hay muchas de las entidades que están implementando modelos de fraude. Por ejemplo, siempre nos han contado que el fraude tiene unos pasos muy, muy vistos. Por ejemplo, si desde que se ha pasado el siniestro ha pasado determinado tiempo, es más probable que haya habido fraude. Por la manera de hablar que tenemos las personas, si estamos mintiendo o no, es más probable que haya habido fraude o no, por determinados comportamientos en la peritación, por determinadas marcas. Entonces hay una tendencia creciente sobre lo que se llama los modelos de fraude que hacen que intentan detectar el fraude en sus etapas más tempranas. Pero bueno, como todo, al final el que quiere engañar al seguro prácticamente lo sigue pudiendo hacer, pero cada vez va a ser más complicado y la gestión del riesgo de fraude, pues es una de las cosas sobre las que se pondrá la lupa y se analizarán perfiles a cartera. El papel de la auditoría interna también es importante. Y Jair Darío Aguirre comenta si no es contradictorio decir que la longevidad se ha convertido en un riesgo cuando las acciones y la gestión del riesgo tienen como objetivo conservar la salud y aumentar el nivel de vida de la población. A ver, realmente que una población siga teniendo mayor nivel de vida, mayor vejez y una mejor vejez es una buena noticia para todos. Paradójicamente para el sector seguros, que digamos que ante rentas vitalicias y rentas de jubilación es una mala noticia que la gente viva. Suena raro, pero es así, porque al fin y al cabo su negocio consiste en ser rentables y la rentabilidad necesita de que se cumpla el cálculo actuarial. Entonces, si cuando a una persona le vendiste este seguro de renta vitalicia hace 15 años, la esperanza de vida era 60 años y ahora es 65, pues por lo menos tendrás ahí un gap de 5 años que va a romper tu cálculo actuarial. Pero vamos, no deja de ser sí, es una buena noticia que la gente viva más, pero para la P&L del banco, de la entidad aseguradora no lo va a ser. Dina Maricela Rodríguez
Dice que la mayor parte de las tendencias de digitalización como Fitbit o Pi, entre otras, están enfocadas a suscripción de negocios individuales. ¿Qué tendencias podrían aplicar en negocios colectivos? Pues en negocios colectivos, por ejemplo, los que se están ofreciendo seguros de vida en empresas, se está poniendo muy de moda los programas que ponen a las empresas a competir entre ellas o entre propios miembros de la empresa a ver quiénes son los que dan más pasos, a ver quiénes son los que tienen una vida más activa. Y de esa manera, con un poco de promoción de la entidad aseguradora, se está consiguiendo tener mayores, digamos, premios, mayor bajada del precio de los colectivos. Está mucho más enfocada a individuales, por supuesto. Pero al final a las empresas le interesan los individuales porque son mucho más barato. Pero sí que es verdad que el enfoque va mucho más adecuado a seguros individuales. Vanessa García quiere que hables un poco del cambio climático como factor que impacta en los riesgos e incluso en una crisis sistémica en el mercado asegurador. Bueno, el cambio climático a priori, pues lo único que, una de las cosas así a bote pronto que se me ocurre es que digamos que si se hace una economía verde, un ejemplo de economía verde puede ser que en los seguros de industriales los pólizas de seguro tengan descuentos a aquellas que emiten menos CO2. Sería una de las maneras de ayudar. Por suerte o por desgracia, el mundo de los seguros tampoco está muy vinculado a efecto invernadero, a emisión de gases, etcétera. Y no creo que sea uno de los caballos de batalla que tenga que tirar para la resolución del cambio climático, sino pero sí que puede con pequeñas acciones debería poder ayudar a la mitigación de este cambio climático. Sí que es verdad que como riesgo tal, yo no lo veo en el sentido de negocio asegurador puro. Fernando Rodríguez dice que con la automatización de procesos, la construcción de robots, el riesgo cambia de operativo de personas a tecnología. Pregunta cómo se podría medir el impacto, determinar el impacto. Pues al final, mediante lo que siempre se ha hecho en la gestión de riesgos, es la generación de escenarios y el stress testing. ¿Qué pasaría si falla el robot? ¿Qué pérdidas tengo si falla el robot durante 2 días, durante 3 días, durante 4 días? Al final, aplicar los modelos matemáticos necesarios pues para ver las pérdidas y los escenarios posibles que tengan los fallos de la robotización y cuantificarlos y sobre todo provisionarlos y tener un plan de contingencia para llevarlos a cabo. Y Vanessa Rodríguez pregunta que si consideras que los millennials tienen una mayor cultura de aseguramiento que generaciones anteriores y si esto puede apoyar el crecimiento del mercado asegurador. A ver, depende. Por ejemplo, yo no les veo con mayor cultura de aseguramiento porque a día de hoy los millennials pues tienen un tipo de vida muy diferente del que tenían sus padres hace cuando tenían su misma edad. Uno de ellos es que pues tienen muchos menos bienes en propiedad, son mucho más, digamos, arrendatarios que arrendadores, son muchos más están mucho más vinculados a la economía compartida, al car sharing, al flat sharing, al holiday sharing, y muchas veces eso hace que no tengan una visión de la propiedad tan marcada como los baby boomers. Pero en ese sentido, eh, sí que es verdad que no son tanto clientes del sector asegurador, pero como siempre está la otra figura del arrendatario, esa lo tendrá que ser de la misma manera. De igual manera, también depende de los casos, pero en general yo creo que todo este tipo de economía compartida y de nueva economía colaborativa tendrá que hacer un esfuerzo el sector asegurador en acercarse a ella. Por ejemplo, el cambio de un uso de un alquiler anual de un apartamento puesto en Airbnb no tiene la misma impacto en un seguro que un seguro vacacional, pues que de un apartamento que va a estar ocupado en la playa en España los meses de junio, julio y agosto, por ejemplo. Yael Sánchez comenta que son pocas las empresas aseguradoras que sean completamente fiables para el empresario,
a la hora de entregar completamente, ¿no? A la aseguradora su empresa o negocio, ya que en el momento de solicitar que responda ante un incidente no contemplado, puede ser complicado porque se desconoce en su momento el riesgo como tal. Un poco que pregunta qué opinión tienes tú un poco sobre esto. Bueno, yo pienso que, a ver, yo pienso un poco radicalmente a cómo planteas la pregunta, sinceramente, porque yo creo que no es tan, el sector de aseguradora al final sobrecubre porque ante la duda anticipa pagos, ante la duda cierra siniestros antes de que lleguen a judicializarse, eh, da cobertura a los riesgos muchas veces antes de lo más antes posible. De hecho, ahora ha salido una campaña en Zurich en España que te pagan el riesgo del seguro de los negocios por adelantado antes de la peritación. Pues bueno, depende. También depende un poco de la madurez de la economía y del tipo de empresa aseguradora de la que hablemos. Sí que es verdad que hay empresas que están años hasta que te pagan el siniestro, lo judicializan, etcétera. Pero bueno, va más un poco de enfoque de empresa a empresa que un enfoque general. Rafael Maya dice si es conveniente que en la contratación de un proveedor solicitar un mayor porcentaje en una fianza para mitigar los nuevos riesgos por la robotización en procesos. A ver, yo creo que sería al revés. Se tendría que hacer menos riesgos porque porque se entiende que la robotización aboca a uno menor riesgo. Otro mapa de riesgos diferentes, pero un menor riesgo en global en total. Al final es mucho más eficiente un robot emitiendo pólizas o pasando un listado de Word a Excel que una persona. Entonces, en teoría se mitigarían los riesgos. Si el robot falla, como estamos hablando, pues sí, es un riesgo, pero es mucho menor que el riesgo operacional anterior que estaba implementado en la empresa. Vale, Vanessa García pregunta si la seguridad de la información podría aparecer como un nuevo ramo o riesgo asegurable. Sí, claro que sí. Ha salido ya además un nuevo tipo de ramo que se llama ciber. Se está comercializando, se está estudiando, se está viendo cómo, cómo introducir en el día a día a las compañías y lo están intentando comercializar. Sí, sí, eso está pasando y se está llevando a cabo. Fernando Rodríguez dice que cada cuánto tiempo es recomendable revisar o modificar la matriz de riesgos. Dependiendo de cómo sea el perfil de riesgo también de tu empresa. Si estamos hablando de una empresa cuyo negocio es muy estable, pues cada menos tiempo. Si es una empresa en crecimiento, una empresa abierta a nuevos ramos, una empresa más dinámica y con un plan de negocio cambiante, pues a lo mejor casi incluso anual o bianualmente o cada medio año. Jonathan Alberto Castillo pregunta que cuál es el interés asegurable del riesgo de información. El interés asegurable del riesgo de información es la propia información. Al final, el propio valor añadido que tiene para la compañía tener la información de sus pólizas. Esa información fuera de la compañía no genera un bien, pero para la compañía sí que tiene un valor añadido porque le permite reservar, dar precio, etcétera. Ese es el valor que tiene. Hacemos alguna pregunta más. Vanessa García pregunta si la diferencia entre fintech y digitalización, si se puede entender como iguales. Bueno, se puede entender como iguales, pero al final fintech casi es un tipo de empresa de financiera muy vinculada a la digitalización, pues como son, por ejemplo, estas nuevas plataformas de crédito online, etcétera. Y la digitalización es casi como un proceso transversal al que se ve abocado el sector. Es un poco diferente. Raúl Plasencia dice que salud no es un riesgo nuevo, pero los nuevos procesos médicos son mucho más avanzados y pregunta cómo ve la actualización de las aseguradoras respecto a los procedimientos médicos. Pues al final lo que se está focalizando es mucho en el coste, se está focalizando mucho en tener al final sobre el coste del siniestro, la probabilidad de ocurrencia. ¿Los procesos médicos cambian? Sí, por supuesto, pero se tiene que tener en cuenta también la frecuencia que tienen estos nuevos gastos, cómo cambia el aumento de los costes, etcétera, para poder dar el precio al asegurado y la calibración interna de riesgos de salud por otro. Al final,
También es cierto que, como hablábamos antes, poblaciones más envejecidas utilizan mucho más el seguro de salud. Pues va un poco por esa línea. Luis Barajas pregunta si en los planes privados de pensiones que están indexados a la inflación o a monedas extranjeras como el dólar o unidades de inversión en México pueden impactar negativamente a las compañías para el pago de este tipo de riesgos de supervivencia. A ver, la indexación de la inflación pues depende. Depende también de la estabilidad del riesgo país que estamos hablando. En el sentido de países que tengan una inflación galopante, y ahora se me ocurre Venezuela, Argentina, etcétera, pues sí que cambia mucho y sí que cambia el cálculo actuarial prácticamente de final a principio de año, porque el cierre de la actualización de los siniestros es mucho mayor. En países más estables no debería tener efecto, pero en aquellos países cuya inflación es un actor principal en la economía, desde luego sí. Pregunta Vanessa García, ¿qué opinas de la participación de empresas como Amazon en el mercado de productos de seguros? Pues al final son empresas que son gigantes de la tecnología, que están entrando en casi todos los mercados. Prácticamente no hay un mercado en el que no esté en Google, Amazon, Apple o las tres metidas. Y que todo lo que venga para el sector seguro significa que el sector seguro es un sector interesante, que es un sector en el que le quieren invertir y cuyas novedades es posible que coloquen a empresas como Amazon como líder en muchos de los sentidos. Entonces eso va a significar al final mayor implementación de medidas, mayor implementación de nuevos seguimiento de técnicas de implementación tecnológica que harán que el sector pues siga para adelante y cada vez tenga unos riesgos más mitigados. Vale, pues muchas gracias por haber participado y esperemos vernos en otros webinars y en los programas de gestión de riesgos y másters de ALDE.